bueno, continuamos acá en Sesiones para el Alma. Estábamos escuchando recién uno de los temas de Charly, Por ti. Y bueno, esta es la sección que nos hace el favor Julio Adrián Aranda de compartirnos cada programa un podcast relacionado con el tema que abordamos en el día. Así que le mandamos un gran abrazo a Julio. Gracias por este podcast. Y continuamos acá con Charly Rey, que nos va a contar ahora un poco, bueno, nos venías contando como tu trayectoria musical, y quería tomar una frase que dijo Charly García en la biografía que escribió Juan Morris de Gustavo Cerati, que es biografía no autorizada, ¿no? Sí, creo que Creo que sí. Bueno, porque sí, creo que sí. Benito, el hijo, no la autorizó, bueno, y la familia tampoco. Pero nada más quiero hacer el recorte de esta frase que me gustó. Gustavo es un arquitecto de la música. Y tomando Sí, esto, y además a Gustavo, que fue una persona que te influenció muchísimo, ¿no? sí. En tu vida, ¿cómo fuiste vos construyendo tu música? Bueno, obviamente uno empieza con tus ídolos y uno trata de imitarlos, ¿no? Siempre me acuerdo cuando era chico, tenía 11, 12, iba a la casa de Miguel Figueroa Alcorta, el tatarabuelo fue el presidente de la República Argentina, y él tenía 6 hermanos, 7 hermanos más grandes, y uno tenía una guitarra que era una Ovation, que era una guitarra acústica naranja, y wow, Era lo era lo máximo. máximo. Y él escuchaba obviamente los Beatles, Zeppelin, nosotros, cara, poníamos los discos y decíamos, wow. Y ahí yo me empecé a ser fan de los Beatles, ¿no? Entonces empecé a escuchar música, sobre todo los Beatles, los Beatles, los Beatles. Volví loco con los Beatles, compré un libro de Dick Norris de 700 hojas de toda la historia de los Beatles, me lo leía por partes, tanto lo leía que lo destrocé y le iba agarrando por pedacitos y lo volví a leer, y empecé a tocar canciones de los Beatles, y me empecé como a ensimismar mucho sobre esa música. Entonces, eso fue mi primera influencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, en base a esa influencia, obviamente, y después otra influencia muy fuerte que a raíz de salir de ahí empecé con Génesis, que me gustó mucho, entonces empecé como a componer unas cosas medio por ese lado, hasta que en un momento escuché a Soda, ¿no? A mí la música en castellano no me llamaba tanto la atención porque no me gustaba tanto. No había escuchado, la verdad, ni Spinetta, ni Charlie en esos momentos. No sé, lo que pasaba en ese momento No te no me llegaba, resonaba. no me resonaba. Entonces, hasta que lo escuché a Gustavo y dije, wow, este pibe, o sea, me encantaban las letras, la forma de escribir. Y entonces me empecé a entrar como en ese lado. Entonces te diría que en un primer momento, entre la mezcla de lo que hacía Gustavo en ese momento, de Doble Vida, Signos, nada personal, y los Beatles, empecé como medio como que a componer, ¿no? Mis primeros temas fueron en inglés y tenían obviamente mucha influencia de los Beatles, George Harrison, me acuerdo, un disco que se llama Cloud9, que me pareció espectacular, me parecía increíble, que produjo este pibe que era el que manejaba la ELO, la Electric Light Orchestra, ahora se me fue el nombre, que después produjo los últimos temas de los Beatles, y me pareció espectacular. Entonces compuse una canción que se llamaba Selling Information y fuimos a grabarla a un lugar muy cerca de la Facultad de Ciencias Económicas, que había un estudio grande, y me acuerdo que mi profesor me prestó su SG, porque yo tenía la guitarra de la Fame, que no estaba tan buena, me prestó el SG, y fuimos a grabar un estudio. Entonces no lo podíamos creer, fuimos a Claro. grabar el estudio, grabábamos y nos entregaron el cassette y se lo mostramos a nuestros amigos, y estaba muy buena, la canción estaba buena, hasta el día de hoy mis amigos se quedaban de risa y me la recuerdan. Y después tuve esta etapa, o sea, cuando lo empecé a descubrir a Gustavo, mi vida cambió y empecé a caminar por el lado, obviamente, de Soda. Y automáticamente en ese momento también descubrí a La Ley, que venía por el mismo camino, venía por ese lado, de Depeche Mode, todo ese tipo de influencia que a mí me llegó mucho, y empecé a componer y empezamos a sacar nuestros proyectos. El primero se llamaba More and Less, después se llamó Exit, después se llamaba Vicio Eterno, y tocábamos, y a su vez tocábamos covers también, y me gustaba Clapton y un montón de cosas, pero digamos que eso empecé como a construir Tu propia música. mi propia casa desde los cimientos, y el principio siempre es
copiando a los demás, ¿no? Hasta que uno empieza a encontrar su propia voz Claro. en el camino. Después fui por distintos lados, dije, ok, está un poco más de moda el pop, entonces vamos a componer algo más tipo pop. Entonces empecé a buscar por otro lado, porque empecé a componer también para otras personas. Entonces eso fue como moldeando mi forma de componer, que siempre mi camino melódico siempre ha sido como muy pop, pero mi base siempre ha sido muy rockera, porque yo soy como muy rockero de nacimiento. Para mí, yo el día que lo vi a Van Halen tocar la guitarra, mi cerebro explotó. Entonces, este tipo... Que además recordemos, Sí, acaba de morir hace muy poco y bueno, todo el mundo obviamente lo homenajeó porque fue un tipo, eso que digo yo, one of a kind, el tipo que deja una huella indeleble en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues yo quiero tocar la guitarra así, pero también quiero cantar y creo que Gustavo un poco llenaba ese lugar. Para mí Gustavo fue como, te dijera, como Prince, porque el tipo como guitarrista era un guitarrista tremendo, como compositor era un tipo impresionante que conectaba con millones de personas, como letrista era un tipo impresionante que conectaba con millones de personas, como cantante, uno de los mejores cantantes que yo he escuchado en mi vida, no desafinaba pero ni de casualidad. Y cantaba impresionante. Y tenés que cantar, tocar la guitarra y ser frontman al mismo tiempo. Entonces, yo vengo un poco como de esa escuela, de la escuela de Fito. Fito es tremendo pianista, pero virtuoso. Igual Charlie, tremendo pianista, O sea, oído además una escuela absoluto. donde antes se formaba, ¿no? Te tenías que formar Te y tenías que preparar. formar. Si no tocabas, vos lo escuchás a Moyo, el de Divididos, bueno, toca guitarra impresionante. Y canta impresionante, o sea, te puede gustar o no, no importa. Pero el tipo está preparado, los tipos que se preparaban estaban muy preparados. Claro. Bueno, O sea, porque el don, el talento lo puedes tener, pero si no lo desarrollás, exacto. no sirve de Exacto, nada. no sirve de nada. Entonces, eso me fue moldeando y después cuando llegué acá, armé una banda que se llamó Babel. Obviamente que tenía esos tintes de rock pop, un poco electrónico, con este tipo de letras un poco más abiertas, en donde yo te tiro una historia, pero no está clara en la letra. Cada quien toma la historia porque la escucha y toma su historia como él la ve, ¿no? No es para nada, pero no son letras como mi novia se cayó en un pozo ciego, digamos, ¿no? Entonces, son más abiertas, que es lo que siempre me fascinó de Gustavo, ¿no? Y a partir de ahí fui caminando por distintas vertientes, pero generalmente mi camino siempre fue rock pop. Después saqué una banda hace 3 4 años que se llamó Pulso, con Francisco Pesado, que es un pibe de Santa Fe que ya se volvió, que también fue ese camino. Y ahora mi último proyecto, Rey, tiene tintes un poco más sinfónicos en algunos lados, ¿no? Pero siempre con esa característica melódica, ¿no? Y yo creo en eso, como le decía Charlie, es un arquitecto de la música, porque fue creando como distintas visiones al correr de los distintos discos. Si vos pensás Gustavo Cerati, o sea, cada disco es completamente distinto al anterior, ¿no? Entonces fue creando como distintos edificios, digamos. Claro, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos al siguiente corte con otra canción de Charlie, Animal Song. Esta también fue, ¿como en qué año? Y esto debe haber sido 2004 o 2005 más o menos. Ok. Sí. Y que hoy nos regale, nos invita a compartirlos con todos ustedes, así que para que la escuchen por favor y regresamos en el próximo corte comercial.